Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Las personas se cierran, endurecen el corazón. Llega el momento en el que digamos ya está decretado. ¿Comprendes? No hay por dónde tirar. El corazón de la persona está dominado por el mal, atado y bien atado. Kansas posee el tramo más corto de la Ruta 66. Tan solo 13 millas, que viene a ser unos 21 kilómetros. Sin embargo, en este tramo tan corto hay 3 históricas ciudades de la ruta: Baxter Springs, Galena y Riverton. Y hablando de 13 millas, nos vamos en nuestra particular ruta por el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Querido oyente, va entrando en las ondas y en el corazón Ruta 66, el programa que te ayuda a conocer mejor la Biblia, que te lleva por la senda de la salvación. Estamos tratando la serie de los Evangelios, destacando concretamente el libro de Mateo. Hoy nuestra expedición se acerca justamente al capítulo 13, donde tenemos un desafío diferente: entender y descifrar algunos enigmas de la enseñanza de Jesús. Reino ilustrado. Este será el tema del estudio, abordando las palabras del Señor. ¿Sabes por qué Jesús escogió esa forma peculiar de decir las cosas eternas y espirituales que vemos en los Evangelios? Pues vas a descubrir varias maneras y figuras para retratar la vida espiritual. Pero tendrás que hacer apenas una elección. Presta toda tu atención, pues el tema es de mucha importancia. Querido oyente, prepárate y mantén alerta a los 5 sentidos para captar las historias de Jesús, es decir, de sus parábolas. Vamos a sentarnos, vamos a prestar atención. Atención, porque ahí vienen historias, muchas historias relacionadas con el reino de Dios, o mejor dicho, con el reino de los cielos, que aparece aquí en el Evangelio de Mateo. En este capítulo 13 vamos a ver a Jesús hablando por medio de parábolas a las multitudes inicialmente, y después, volviendo su atención a los discípulos, habla sobre esas historias. Jesús incluso explica las parábolas que contó. Observaremos que justo al principio tenemos el relato de la parábola del sembrador, que es la más larga que aparece aquí en este capítulo. Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña, y posteriormente la del grano de mostaza, la de la levadura, y a continuación aparecen las explicaciones de estas parábolas. Acto seguido viene la parábola del tesoro escondido, la de la perla preciosa, y después la de la red y la de los tesoros nuevos y viejos. Así que date cuenta de cuántas parábolas aparecen aquí. Es importante resaltar que cuando Jesús empieza a hablar por medio de las parábolas de esas historias tan características, Él está en un contexto de rechazo. Entonces, ¿cómo explicar que el reino mesiánico ha llegado pero sin que esté reinando triunfalmente en Jerusalén? ¿Y cómo entender la postura de los religiosos de la época y de muchas personas que oyen a Jesús? Hay una oposición, un rechazo creciente hacia el rey y hacia su reino. Así que esas parábolas deben entenderse a la luz de esa escena para ser debidamente comprendidas. Jesús entonces empieza a hablar sobre la parábola del sembrador, el sembrador que salió a sembrar. Casi todo el mundo conoce esa historia muy famosa. Seguramente te vas a recordar. Una parte de las semillas cae al borde del camino y las aves vienen y las comen. Después otra parte cae en un terreno rocoso donde no había mucha tierra profunda. Y la tercera parte cae entre espinos que crecen y sofocan a las plantas. Y solamente la cuarta parte, la última, cae en buena tierra y da fruto, es decir, da una buena cosecha y una productividad variable. La productividad de 100, 60 y 30 por 1. De esa manera Jesús presenta esta parábola del sembrador y poco después, más adelante, dará la explicación de la parábola del sembrador aquí en el capítulo 13. Eso se puede verificar a partir del versículo 18, cuando Jesús empieza a explicar el significado de la parábola. Él dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino.
El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Así que podemos observar que la siembra de la palabra significa algo más cuando habla del reino de Dios. Necesitamos entender el contexto total, la escena en su conjunto para comprender el verdadero significado. Jesús entonces explica por qué está contando esa parábola, o mejor dicho, por qué está explicando la parábola. Él dice algo un tanto difícil de ser recibido por todo el mundo. A vosotros os ha sido dado el conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Así que se ha explicado por parábola para que ellos no entiendan, no vean y no se arrepientan, para cumplirse una profecía que aparece en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10 del profeta del Antiguo Testamento. Así que aquí nosotros entendemos que aunque se lanza la semilla, no todos, o mejor dicho, la mayoría de los corazones no reciben esa simiente. De la misma manera, ese aspecto de distinción entre el que recibe y el que no recibe aparece a continuación en la parábola de la mala hierba o la cizaña. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Así que los siervos del dueño quieren hacer la separación después de todo lo que pasó, y su jefe les dice no. No podéis hacerlo porque vais a arrancar el trigo junto a la mala hierba. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. De la misma manera en la que se explicó la parábola del sembrador, la parábola de la mala hierba se entiende a continuación. El campo es el mundo, dice el versículo 38, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, no hay como separar totalmente la mala hierba del trigo. Eso nos debe ayudar a entender esa dificultad y a no juzgar precipitadamente las cosas a partir de la apariencia, porque la mala hierba se parece al trigo. Existen muchos hijos de Dios que parecen hijos del diablo y hay muchos hijos del diablo que actúan como hijos de Dios. Es impresionante, pero es la verdad. Y en ese contexto de la explicación sobre las historias, seguimos con los 5 sentidos y nuestra antena encendida. Tenemos aún más referencias a las otras parábolas que aparecen aquí en esta escena. La próxima es la parábola del grano de mostaza, seguida de la parábola de la levadura. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y justo a continuación el texto dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Pese a la oposición, al rechazo y al elemento negativo dentro del propio reino, no se puede olvidar que a pesar de las apariencias, el reino surge muy pequeño, limitado, pero su poder, sin embargo, es incontrolable, imparable. Va a toda máquina, a gran velocidad, en una especie de reacción en cadena, creciendo sin que los ojos humanos se den cuenta. Y eso es muy importante y muy significativo. En esa misma línea de pensamiento, un poco más adelante, vemos la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo.
Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es el reino que está sufriendo constantemente rechazo, ese reino que crece sin que se perciba por aquellos que están lejos, desde fuera, que no tiene esa visibilidad que algunos esperaban. Y es ese mismo reino que cuando descubierto, por el corazón alcanzado, tocado por Dios, lleva a la persona a entender la prioridad máxima que tiene ese reino. Por tanto, la persona lo deja todo en un segundo plano. Deja todo atrás para conseguir la perla de gran valor, para conseguir el tesoro escondido, que es el reino. Siguiendo un poco más adelante, tenemos también la parábola de la red. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús aún va a terminar esas parábolas en el versículo 52, cuando dice: «Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos». Y así entendemos que el reino de Dios ha llegado, y Jesús anuncia que este reino tiene características que no son esperadas. El reino surge pequeño, crece sin que se perciba. Él hace la separación entre aquellos que quieren oír y los que no quieren oír, y ese es el gran reino valioso por el cual vale la pena arriesgarlo todo. Ante la manifestación de ese reino nos quedamos sorprendidos por Jesús al decir que las parábolas son contadas exactamente para que aquellos que tienen interés y curiosidad reciban la respuesta y entiendan, y para aquellos que no quieren, que rechazan, que confirmen su rechazo y se aparten de Dios para siempre. Querido oyente, esto no es un cuento chino. No es cualquier historia. Es sumamente importante para tu vida. ¿Cómo está tu corazón ante el reino de Dios y la persona de Jesús? Tú, después de conocer todo esto, ¿ya has adquirido la perla de gran valor? ¿Ya has puesto el reino de Dios como prioridad? No te olvides, esta es tu mayor necesidad. «66 son los libros de la Biblia. 66 es el número de nuestra ruta, la Ruta 66. Viaja con nosotros por las páginas del Libro de los Libros». Ruta 66, un viaje por la palabra de Dios. Amigo oyente que nos estás acompañando en el estudio de las parábolas. Esto es Mateo, capítulo 13. Ya hemos tenido la exposición y ahora llega el momento de las preguntas. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Bien, pues vamos con la primera pregunta. Si es verdad que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿cómo entender esta parábola en la que la semilla cae en tierra mala y los pájaros vienen y se la llevan? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con esa palabra que cae en nuestro terreno y se va? Es verdad que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esa es una expresión dicha por Isaías que sigue firme y se mantiene vigente hasta nuestros días. La cuestión es que muchas personas, cuando lo afirman, se imaginan que lo de que la palabra no vuelve vacía significa que la palabra siempre va a producir salvación. Pero eso no es verdad. La palabra de Dios siempre produce aquello que tiene que ver con su propósito, con su finalidad. Nunca es inútil e irrelevante. La palabra que salva también es la palabra que condena. La palabra que sana también es la palabra que trae juicio.
Por lo tanto, la palabra de Dios siempre producirá un resultado eficiente, pero no siempre ese resultado será positivo si la persona cierra su corazón. Y a veces la palabra se convierte en una especie de decreto de juicio después de aquello que la persona ya decidió en su vida. Por lo tanto, no podemos entender que la palabra no vuelve vacía signifique siempre, en cualquier contexto, necesariamente salvación. En cuanto a las parábolas que Jesús cuenta, si Jesús afirmó que esas parábolas se estaban contando para que muchos no las entendieran, ¿cómo es posible que esas personas puedan ser culpables de no aceptar o de no entender el mensaje de Jesús? Mira, Pascal, constantemente lo escuchamos, lo leemos y tal vez pensemos, ¿no será una injusticia por parte de Dios? Al fin y al cabo, se está poniendo dificultad para que esas personas no entiendan. Pero la cuestión tiene que comprenderse de manera más objetiva y detallada. Los que son blanco de esa crítica son exactamente los religiosos, como es el caso de los fariseos. ¿Por qué debían escuchar sin entender? Porque ellos ya tenían su corazón cerrado. El tema tiene que ver con el hecho de que ellos han oído la palabra divina una y otra vez, considerándose especialistas y maestros de la ley, es decir, de las Escrituras, y esas personas aún así cierran su corazón, se endurecen y se niegan a entender. Llega un momento en el que digamos, ya está decretado, no hay opción. El corazón de la persona está dominado por el mal. Atado y bien atado. Y por lo tanto no hay nada que hacer en una situación así. Solo queda la palabra que establece el juicio. Por tanto, Jesús no presentó esas parábolas sin ninguna razón. Él presentó esa parábola diciendo, esa gente ya está perdida del todo, no hay cómo recuperarlos. Y él hace la referencia al tipo de condenación recibida por las personas de corazón endurecido en los tiempos de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento, que es semejante a lo que ocurre aquí. Parece que Jesús está inaugurando un nuevo estilo didáctico de enseñar, hablar por medio de parábolas. ¿No lo termina complicando un poco, siendo posible simplificar? ¿Cómo entender el significado de una enseñanza como esa? Ya ves, quizás podríamos esperar que Jesús fuese directo y objetivo y dijera las cosas un poco más claras. Dios me mandó decir esto, así que el que quiera que venga y el que no, que se marche y se acabó. Conmigo es así. Todo a nada, o te quedas o te vas, te largas, así funciona. Pero la cosa no va por ahí. Para Jesús la parábola es una especie de historia ilustrada en los tiempos bíblicos que forma parte de un estilo que Jesús inaugura. Es una realidad de aquel tiempo, de aquella cultura, es una historia, por así decirlo, con sabor. Cuando enseñas algo por medio de conceptos un tanto, podríamos decir, abstractos, es muy difícil que el pueblo llano realmente entienda y reciba la enseñanza. Así que la parábola va a hablar a partir de la experiencia y de la vivencia cotidiana. No es una historia que haya ocurrido, pero que tiene base en la realidad. Es la misma diferencia que hay entre tomar un suplemento vitamínico y almorzar, comer de verdad, entre masticar una pastilla o tomar una bebida 100% natural acompañada de un plato suculento. Así que la parábola tiene un aspecto didáctico importante y específico. Por lo tanto, Jesús no lo está complicando. Él está atrayendo la atención, alimentando la curiosidad y estableciendo paralelismos con la vida práctica de las personas. Ahora bien, es interesante ver que la parábola siempre es misteriosa, siempre hace la separación. La persona que no está interesada, que se acerca para no hacer caso, da la espalda y se marcha. Pero el que tiene sincero interés se acerca al final y dice, explícanoslo. ¿Y cómo es esa historia al detalle? Y eso hace una separación importante en la esfera de la actuación de la palabra divina. El que empieza leyendo Mateo 13 con la parábola del sembrador, pronto se identificará con los terrenos que allí se presentan, el borde del camino, las piedras, las espinas, los pájaros. ¿Cómo identificar los tipos de suelo de la parábola del sembrador? ¿Me incluiré en alguno de ellos? Bien, la pregunta es un poco complicada. Es difícil, ¿a que sí? Esa parábola ya empieza a ayudarnos a entender y a tener una discusión muy común en el medio cristiano sobre si la persona pierde o no la salvación. ¿Cómo es eso? Antes de dar más detalles, hay gente que interpreta esa parábola como si ella hablase de los estados en los que el corazón humano se encuentra.
Es decir, no se está refiriendo a tipo de personas específicas. Una persona puede tener un corazón rocoso o puede estar en una situación similar a la semilla que cayó al borde del camino y que es comida por las aves. Por lo tanto, se trataría de diferentes estados del corazón, no de un estado fijo. Otras personas entienden lo contrario, entienden que son tipos específicos de personas que llegaron a un nivel de endurecimiento. Lo más probable, lo que debemos entender, es que se refiere a la situación del corazón. No existe una persona irremediablemente perdida a priori, anticipadamente. Eso puede ocurrir por el endurecimiento posterior. Ahora bien, eso nos ayuda a entender por qué nos ponemos a pensar, ¿la persona pierde o no pierde la salvación que recibió? Es como si dividiéramos en dos cajitas, en dos tipos de respuestas, pero aquí al menos hay 4. Eso nos ayuda a entender que una persona que se apartó de Dios, de la Iglesia y que no quiere nada, es una persona que empezó algo y no terminó. Es la semilla que germinó y después se perdió en medio del camino, mostrando una separación sencilla entre el que es y el que no es. Pero la cosa es más complicada. Tenemos al menos 3 tipos de procesos de rechazo que no ocurren al momento, que no son instantáneos y traen más complejidad a la explicación de la parábola. Bien, pues para terminar, ¿cuál es el significado del grano de mostaza y de la levadura en estas parábolas? Mira, Jesús empieza diciendo que vino a implantar el reino y que su reino es victorioso y avanzará. Pero la gente ve a Jesús solo, seguido por 12 hombres que huelen a pescado. Mirándolo así, ese reino parece un engaño que no va a ninguna parte. Así que Jesús dice, a ver, por mucho que la civilización vuelva a la espalda, por mucho que se rechace el cristianismo, no sirve de nada. El reino de Dios ha llegado y es invisible. Crece despacito. Puedes intentar matarlo, destruirlo, pero cuando te des cuenta, ya se ha adueñado de la tierra. El reino de Dios está destinado al éxito, independientemente de lo que los hombres quieran hacer o no. Así que esa es una palabra de mucha esperanza. La Iglesia de Cristo, como expresión del reino de Dios, será siempre victoriosa. Después del reino ilustrado, viene ahora la aplicación del reino para ti, querido oyente. En el programa de Ruta 66 de hoy nos has acompañado explorando Mateo capítulo 13. Así es, hemos hablado sobre el tema El reino ilustrado. Has escuchado historias suculentas, con verdadero sabor, las parábolas propias de un banquete real. Pero esas historias tan agradables y absolutamente verdaderas nos traen lecciones para nuestras vidas, buenas lecciones. Mi querido oyente, en un mundo tan confuso tienes que determinar tu elección, definir tu prioridad, tomar un paso decisivo en la vida. Y ante las parábolas de Jesús y de la vida en el reino, es la hora de la verdad. Recuerda que en un mundo de elecciones con tanta diversidad, es urgente que escojas el reino de Dios como la máxima prioridad. Terminamos por aquí un programa más de Ruta 66. ¿Quieres saber más sobre la vida y enseñanza de Jesús? Sintoniza esta emisora en este mismo horario y acompáñanos en la continuación de esta serie, Estudiando los Evangelios. Recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Y ya sabes que Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador evangélico Fernando Díaz Sarmiento. Una vez más estuvo contigo Pascal Osorno y te espero aquí en la próxima ocasión. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el mismo Dios.